Voy a comenzar recordando algo que a mí me impactó muchísimo. Creo que era 2011 más o menos. Yo estaba participando en ese momento en una organización que se reunía con otras organizaciones en un programa sobre agricultura y soberanía alimentaria. Se llamaba, o se llama, ya no he participado más ahí, PIDASA. Y como PIDASA tenía contacto con muchas organizaciones que trabajaban en el ámbito rural, en varias de las reuniones comenzó a discutirse que la violencia que habíamos visto en otros lugares del país, sobre todo en la frontera norte o en algunas ciudades que en ese momento estaban estigmatizadas por la cuestión del narcotráfico, pensábamos que esas eran las únicas regiones que estarían afectadas por la violencia, pero nos dimos cuenta que también en el ámbito rural la violencia estaba impactando muchísimo, ¿no? Y entre las organizaciones que habían tenido un impacto bastante fuerte estaba EMAS. Nada más me sabía el nombre, que participaban ahí, que tenían un método llamado de campesino a campesino, ¿no? Era algo que admirábamos como parte de la red, pero nunca pensamos que íbamos a involucrarnos más allá de eso. Pero como parte de ese programa sí vimos conveniente que había que empezar a reflexionar sobre la violencia. Lo empezamos a hacer, pero la verdad es que desconocíamos todo sobre la violencia. No sabíamos ni cómo abordar los problemas, no sabíamos cómo diagnosticar, no sabíamos ante qué estábamos ni cómo hacerle frente, ¿no? Entonces era algo así como que ¿cómo le hacemos? O sea, sí podemos hacer algunas cosas, pero no sabemos en realidad nada, ¿no? Y creo que ahí comienza la historia. Después fue algo mucho más trágico todavía, que nos impactó muchísimo, que uno de los promotores de EMAS se llama Don Aurelio. Don Aurelio. Él estuvo presente en una de esas reuniones y posteriormente nos lamentamos muchísimo que él haya sido asesinado, pues, como parte de EMAS, como promotor, y bueno, y también como alguien que había estado siendo afectado por esta violencia, ¿no? Entonces eso todavía nos impactó muchísimo más, cambió más nuestra vida, y afortunadamente creo que en esa reflexión, preguntándonos qué hacer, fue como nos conocimos, fue como llegamos con Clemencia, ¿no? Y bueno, creo que la reflexión ahí tuvo muchísimo más y supimos pues qué hacer, ¿no? Cómo empezar por lo menos a abordar esto. Ahí le dejo, porque quizá Clemencia. Sí, yo le doy gracias siempre a José Rosario cuando estamos juntos, porque bueno, me contactaron en ese espacio de Pidasa y en un taller, Nora, estábamos en el taller, yo soy de Colombia, estaba compartiendo lo que estaba pasando en la violencia en Colombia y cómo eran esos mecanismos de resistencia en Colombia, comunidades indígenas, campesinas. Y Nora me dice, Clemencia, usted tiene que ir a Michoacán, usted tiene que ir con nosotros. Y yo dije, no, gracias. O sea, con esta violencia en Michoacán no, me convenció, como yo creo que todos sabemos cómo es Nora. Y también con Ana Luisa, ya después conocimos a Ana Luisa, empezamos unos talleres, pero era básicamente como empezar a decir qué sucede en Michoacán. La gran pregunta era, ¿qué pasa en Michoacán? Y entender qué pasaba en Michoacán era entender la gravedad de esta colusión del crimen organizado con las empresas aguacateras, eso es muy importante, y también pues con el Estado también. Entonces era como varios actores que estaban, digamos, con intereses en el territorio. Y estábamos haciendo lo que dice José Rosario, estábamos en un taller incluso con don Aurelio, y le preguntamos a don Aurelio, ¿usted qué hace? ¿Qué quiere hacer? Dijo, yo me quedo en el territorio. Pero don Aurelio, es que lo pueden matar. Sí, yo lo sé. Pero don Aurelio, es que está la amenaza, están los intereses. Y dijo, ¿qué puedo hacer si esta es mi casa? Y creo que es una frase que ha seguido pasando en EMAS generación tras generación. Asesinan a don Aurelio y estoy desde esa época, duré muchos años acompañando a Nora de manera personal y después la organización se llama ALUNA, Acompañamiento Psicosocial. Y fue un periodo muy doloroso. Yo admiro muchísimo a las EMAS porque además del trabajo que hacían ya con los promotores en la defensa del territorio, la agricultura, la capacidad que tuvieron ellas hasta el momento de estar afrontando lo que se vino encima fue impresionante. Fue el asesinato de don Aurelio, fue el desplazamiento de una comunidad entera, que incluso están aquí muchos de ellos el día de hoy, pero fue también la posibilidad de recorte financiero, pero aún así
sin decir nombres, no tenían todo el respaldo de las socias. Entonces fueron momentos muy duros para EMAS. Creo que las admiro muchísimo porque haber llegado hoy a donde están, mis respetos, porque ha sido un proceso de lucha, de seguir buscando por dónde. Hoy día están apoyando a las compañeras de Cherán, de Pátzcuaro, se reinventan y yo creo que eso es EMAS, reinvención tras reinversión, resistencia por ellas y por muchas más compañeras feministas en Michoacán. Entonces creo que yo siempre agradezco a José Rosario de haber puesto esa conexión con EMAS, porque hoy incluso con Aluna hacemos una escuela conjunta, ya no acompañamos a EMAS, sino tenemos una relación de pares haciendo una escuela psicosocial aquí en Michoacán. Entonces celebrar los 40 años es impresionante, de que ellas sigan resistiendo y que sigan estando acá con nosotros. Gracias a las EMAS. Sí, muchas gracias. Más de 10 años después de eso. ¿Así cuánto? Ya no sé. Ya no sabemos, pero sí. Ya no sé Aquí el siguen. tiempo. Mucho tiempo.